Como primera pregunta dice, ¿cómo se determina la situación final en primer grado de educación primaria? ¿No? Es una duda que tienen los participantes a este webinar. Le voy a pedir, por favor, a Milton que nos ayude respondiendo a esta pregunta. Sí, gracias, Marianela. Efectivamente, no, sí es una buena pregunta, cosa que no hemos mencionado, creo que durante la exposición, ¿no? Sobre el primer grado. ¿Qué dice la resolución viceministerial la 094, ¿no? Del año 2020 con relación al primer grado? Entonces, creo que es no solo a partir de esta resolución, sino de mucho antes, ¿no? Entonces, la promoción en el primer grado es automática. Entonces, por ejemplo, no se aplica la permanencia en el grado. Tampoco se aplica también el proceso de recuperación, ¿no? Entonces, para el caso del primer grado, reiteramos, es una promoción automática. Pero ¿qué implica esto, no? En términos pedagógicos de lo que puede ocurrir en el aula. El docente, las familias, ¿no? Y los propios estudiantes deben esforzarse para tener mejores aprendizajes en cada una de las competencias. Creo que sí, ¿no? Es lo más adecuado. ¿Por qué? Porque ¿qué nos dicen, por ejemplo, algunas evidencias, ¿no? Algunos hallazgos sobre los resultados, por ejemplo, en comprensión de texto, ¿no? Si los estudiantes que han tenido éxito, ¿no? En el desarrollo de las competencias, en este caso de comprensión de texto, producción escrita, en el tercer ciclo, básicamente en el primer grado, de manera oportuna y de manera adecuada, van a tener éxito también, es predictor para que puedan tener éxito en los siguientes ciclos, ¿no? En el cuarto ciclo, quinto ciclo y en la secundaria. Entonces, ¿qué va a suceder, por ejemplo, en mi condición de maestro y padre de familia o madre de familia? Yo descuido, ¿no? Por ejemplo, la lectura y escritura y el desarrollo de las demás competencias en el primer grado. Entonces, obviamente voy a tener dificultades, ¿no? Que van a arrastrar en los siguientes grados y en los siguientes ciclos, ¿no? Y así mismo en la educación secundaria. Entonces, no es bueno, ¿no? Descuidar en esta etapa, ¿no? En esta edad de los estudiantes, el desarrollo de la competencia. Así que la promoción automática implica también hacer un trabajo pertinente, ¿no? Que permita que los estudiantes logren las competencias de manera adecuada. Es cierto, ¿no? Que en ese proceso los chicos de primer grado van a tener todavía una serie de procesos que transitar, ¿no? Porque el nivel estándar todavía está exigiendo al término, ¿no? Del segundo grado. Pero sin embargo debemos ayudar todos, colaborar todos para que ellos puedan tener aprendizajes realmente que conduzcan, ¿no? Al éxito en la lectura, en la escritura y en el desarrollo de las más competencias. En ese marco, entonces, concluyo yo que en el primer grado la promoción es automática, pero requiere también de un acompañamiento pertinente y adecuado por el maestro y así como también por las familias para que ellos puedan asegurar, ¿no? Aprendizajes acordes a su grado, a su nivel. Eso sería, Mariana. Gracias, Milton. Ahora, bueno, ya hemos respondido esta primera pregunta. Tenemos una segunda pregunta. ¿Las competencias que tienen B pasan a recuperación pedagógica? ¿Cuál será la respuesta? Le pedimos, por favor, a Mónica que nos ayude con esta respuesta. Hola, buenas tardes. Elena, gracias por la pregunta. Más bien, pediría si es que Milton me puede volver a colgar a la presentación para poder simplificar. Para empezar, comentarles que en atención a esta inquietud, no siempre el B va a implicar pues una recuperación. Eso ya depende de la condición, ¿no? Como hemos visto, recordemos que en el tercer y quinto grado, ¿cuál era esta condición para la promoción? La condición era que tuviera B en la mitad o más de todas las competencias de cada una de las áreas, ¿no? Entonces, si ya tiene B, no tiene por qué recuperar, en realidad no hay esa necesidad, ¿no? Veamos ahí en la segunda fila, donde tendríamos, por ejemplo, en ese caso teníamos a comunicación con 3C, ¿no?
allí tiene C, entonces allí no tiene ninguna B, sin embargo necesitaría tener la mitad de las competencias en B, en el caso de comunicación, la mitad o más en B, ¿no? Para poder acceder a esta condición de promoción. Mientras que en las demás competencias, como hemos visto en las demás áreas, sí logramos identificar que tenía la mitad de B, o más de la mitad, ¿no? En el caso de inglés tiene 2B y una C, personal social 3B, 2C, tiene la mitad de B. O en el caso de educación física, que tiene 3As, ¿no? O sea, ya está superado, es mayor que B. Pero en el caso de comunicación, no tiene que recuperar la B, sino necesita más bien fortalecer esta C, ¿no? Mejorar esta C que tiene en comunicación en las 3 competencias. Necesitaría tener al menos la mitad en B, quiere decir la mitad, al menos en 2 de estas competencias, llegar a B. Entonces, no necesariamente, como vuelvo a decir, el tener un B significa recuperación. No necesariamente tener un C significa recuperación. Hay que leer el criterio, la condición de promoción y la condición de permanencia. No cumple con la permanencia, que son la mitad, más de la mitad de 4 áreas, ¿no? De competencias de áreas, más de la mitad en C, entonces va a permanencia. Pero si tiene la mitad o más en B, pasa a promoción. ¿Estamos? Si no cumple con esa, recién va a recuperación, ¿no? Este ejemplo clarifica bastante que no necesariamente una B significa recuperación, ¿no? En el caso del segundo grado, por ejemplo, es otro caso. Por favor, si puedes pasar. En el caso del segundo grado, es el siguiente. Aquí ya hemos visto recuperación en tercer y quinto grados y hemos visto que no necesariamente B significa recuperación, ¿no? Hemos visto que en este caso, de tercer y quinto grado, esas C que tenía en comunicación eran las que necesitaba recuperar, ¿no? A B. Pero en el caso de segundo, cuarto y sexto grado, no necesariamente B significa que va a recuperación. Porque en este caso, veamos en la segunda fila que tenemos recuperación, ¿qué ha pasado con lo que tiene que recuperar? En la segunda fila, como vemos, tiene 3C. Pero para poder promover, él necesita la mitad de 4 áreas en A. La mitad o más de 4 áreas en A o en AD. Pero no solamente necesita eso, necesita que todas las demás estén en B. ¿Estamos? Entonces, acá resulta que tiene alguna C. Y para promover, él no puede tener C, ¿no? Va a tener que recuperar, va a tener que al menos recuperar hasta una B de repente. En el caso de la C, ¿no? Pero tampoco tiene las 4 áreas en A. En la mitad de las competencias en A, no las tiene. Entonces tiene que recuperar algunas competencias para lograr esas 4 áreas con la mitad de competencias en A, mitad o más en A. Entonces va a haber algunas competencias en B que necesita recuperar hasta A, va a haber algunas competencias en C que necesita recuperar a B. ¿Me deja entender? Entonces, no necesariamente un C significa recuperación. No necesariamente un B significa recuperación. Hay que leerlo frente a la condición de la promoción, ¿no? Frente a esta condición, contrastar y ahí evaluar cuáles son esas competencias que necesitamos recuperar. Eso es lo que podría decir. Gracias. Gracias, Mónica. Te agradecemos por tu respuesta. Tenemos también otra pregunta, ¿no? La pregunta número 3, que nos dice, ¿por qué se debe utilizar la escala literal AD, A, B, C y no la escala numérica? ¿No? Y asociada a esta pregunta hubo otra pregunta que también nos dice, ¿qué necesitamos para revertir las notas literales a notas numéricas? ¿Es posible? ¿No es posible? Le pido por favor a Miguelina que nos ayude respondiendo a esta pregunta. Gracias, María Elena. Buenas tardes a los participantes. Muchas gracias a los participantes por la pregunta. Hay 2 preguntas con relación a al uso de los calificativos, las escalas.
y indican. Malena, ¿puedes repetir la pregunta para poder empezar con la primera, ¿no? Con relación a las calificaciones. La primera dice, ¿por qué se debe utilizar la escala literal AD, A, B, C y no la escala numérica? Perfecto. Fíjense que cuando se ha ido explicando algunos aspectos o ideas claves en la evaluación, hemos dicho que hay que hacer un corte, o el profesor hace un corte en un determinado periodo, que puede ser al término de una unidad de aprendizaje, al término de un bimestre o un trimestre, dependiendo cómo se organiza la institución educativa. Ese corte que hace es para ver cómo va el niño progresando en el desarrollo de la competencia a ese momento. Entonces, para ver, entre comillas, por favor, la fotografía del avance de la competencia del niño en ese momento, utilizamos la escala, en este caso literal. Pero ojo, esta escala literal no va solo, tiene un descriptor. Te dice qué significa la C, qué significa la D, es decir, qué desempeños tiene que evidenciar el niño para decir que con relación al desarrollo de la competencia está en un nivel B o está en un nivel, por decir A o C. Entonces, y esa valoración, ojo, está con relación a una evidencia. Por ejemplo, el maestro en un determinado periodo puede analizar y valorar cómo están sus estudiantes en el primer periodo, que puede ser el bimestre o trimestre, con relación, vamos a poner la competencia de leer diversos tipos de textos o cualquiera otra de la que se está trabajando, y utilizando esta descripción, qué significa ese nivel de logro, a partir de las evidencias, le corresponde al maestro describir ese desempeño del niño. Entonces, al hacer esa descripción, estamos señalando ese nivel de logro B, por ejemplo, en el estudiante, exactamente qué avances tiene con relación a esta competencia. La niña María, qué avances tiene respecto a la competencia, escribe qué avances tiene, y otro estudiante que también tiene B, qué avances tiene respecto a la competencia, lee diversos tipos de textos. O sea, esa es la riqueza del uso de las escalas, en este caso, las escalas, y qué significa, qué implica esa calificación en un determinado periodo. Lo que anterior a esta norma se utilizaba era efectivamente la escala de calificación numérica, donde el proceso era matemático, es decir, se sumaba y se dividía, y sobre eso se decía si el niño permanece o repite o no repite. Pero fíjense, era un hecho más matemático que una valoración en sí de cómo el niño y la niña está desarrollando en el desarrollo de la competencia y qué apoyos necesita para seguir desarrollando. Entonces estamos cuidando desde la evaluación formativa que el niño y la niña reciban los apoyos necesarios para seguir avanzando en el desarrollo de su competencia. Entonces, utilizar la escala de calificación es más importante con esas descripciones que hemos dicho frente a utilizar notas aisladas o promedios, ¿no? o frases sueltas, sino esta escala que determina el nivel de calificación de un niño o una niña respecto al desarrollo de la competencia, acompañada con esa descripción. Entonces, ¿cuáles son sus avances? ¿Qué apoyos necesita? Entonces, a partir de esa información, el maestro va a tomar decisiones. Va a decir, en el siguiente periodo o para el siguiente periodo, tengo que tomar cuenta los apoyos que requiere el niño o la niña para seguir avanzando. Lo mismo hará el papá. En el siguiente periodo voy a tomar en cuenta qué apoyos puedo ofrecer a mi hijo, a mi hija, para que siga
desarrollando en el desarrollo, valga la redundancia, de las competencias. Entonces, por eso hay que aclarar que en este caso las descripciones y los niveles de logro en esta escala ayuda a ver a ese niño, ¿no es cierto?, de forma integral en el desarrollo de sus competencias, lejos de hacer promedios. Malena, gracias. Gracias, Miguelina. Te agradezco mucho. Y también teníamos otra pregunta, ¿no? Que está relacionada con esta primera. Sí. ¿Qué necesitamos para revertir las notas literales a notas numéricas? ¿Puede hacerse esto? Yo voy a responder en el sentido de que se explicó a un inicio de la exposición. Fíjense que en el marco de esta evaluación, la participación de actores importantes. No solo es el maestro quien define, ¿no es cierto?, la situación de cómo el niño o la niña está desarrollando las competencias, el estudiante, porque va adquiriendo o va desarrollando su autonomía para mejorar sus aprendizajes, y el papá o la familia se involucra para apoyarlo. Entonces, estos roles de actores en este proceso educativo, en este proceso de aprendizaje y en la formación integral del estudiante es importante. Entonces, ya dije, el hecho de querer dar un mayor valor, si se quiere, desde la pregunta que están haciendo los participantes, que al parecer es más fácil hacer promedios o utilizar las notas. Fíjense, estamos pensando, disculpen lo que voy a señalar, estamos pensando más desde lo que podría, al parecer, facilitar el trabajo del maestro, ¿cierto? Sumo y divido y ahí hay una nota. Pero si pensamos desde el fin último, que en este caso es la formación integral del niño y la niña, entonces el uso de las escalas con esas descripciones que implica cada una de estas calificaciones y el análisis de esas evidencias utilizando estos niveles de logro para saber cómo va desarrollando el niño y la niña, es definitivamente está pensado en beneficio del estudiante. Gracias, Miguelina. Nos has aclarado muy bien esos puntos. Te agradecemos. Tenemos una pregunta 4. En educación física, ¿cuánto es la mitad de competencias? ¿Y cuánto es más de la mitad de competencias? ¿Y cómo sería en matemática? Le pedimos, por favor, a Milton que nos responda estas preguntas. El acompañamiento, sí, ¿no? Muchas gracias. Entonces ahí nos remitimos ahí a la condición, ¿no? Tanto para promoción, permanencia y para el acompañamiento. Básicamente se han referido a la estudiante Ana, ¿no? Entonces, si bien es cierto, ahí vamos a ver, ¿no? En educación física, ¿ya? Educación física tiene 3 competencias, ¿verdad? Entonces aquí, ¿por qué no cumple condición para permanencia? ¿Qué nos dice la norma, no? Entonces, te está diciendo, para permanencia el estudiante alcanza el nivel de logro C en más de la mitad de las competencias asociadas a 4 áreas, ¿no? Entonces, si vemos aquí en educación física, tiene 2C y 2B. Pero ¿qué nos está diciendo la norma? Cuando una competencia tiene 3... Cuando un área tiene 3 competencias, ¿no? Dice aquí la normativa, si el área tiene 3 competencias, se entiende como la mitad a 2 competencias. Entonces, en ese caso, más de la mitad, ¿cuántas competencias serían? No serían las 2, ¿no? Serían los 3. Entonces, para que cumpla el criterio de permanencia. Para el caso de permanencia existe más de la competencia. Cuando las competencias tienen, o cuando las áreas tienen 3 competencias, estamos diciendo más de la mitad tienen que ser las 3 competencias, ¿no? Entonces, aclarado para educación física. Ahora vamos en matemática. Mira. En matemática igual, ¿no? Para la condición para permanencia, en el grado te dice más de la mitad tiene que tener C. Entonces, ¿la mitad cuánto sería aquí? 2 competencias, ¿verdad?
y más de la mitad, 3. Entonces aquí sí cumple el criterio para la permanencia, ¿no? Entonces, creo que con eso Mónica lo explicó en un cuadro, ¿no? Con mucha claridad, pero también, espérate, con mucha claridad, en un cuadro anterior, cuando un área curricular tiene 5 competencias, se entiende como la mitad, 3. Entonces, más de la mitad no sería 3, ¿no? Tendría que ser 4. Si el área tiene 3 competencias, se entiende como la mitad 2, entonces más de la mitad 3. Entonces, con esos criterios evaluamos, ¿cómo se llama? Tomamos decisiones, ¿no? Adecuadas para cada una de las situaciones, ¿no? Ahí. Lo que ese cuadrito aclara bastante, ¿no? Ahí dice, cuando tiene 2 competencias, la mitad es 1, pero más de la mitad es 2. Cuando tiene 3 competencias, la mitad es 2, entonces más de la mitad, 3 competencias, ¿eh? Cuando son 4 competencias, la mitad es 2, y más de la mitad sería 3 o 4 competencias, ¿no? De igual manera, 5 competencias, la mitad es 3, más de la mitad, 4 o 5 competencias. Entonces, para hacer esta interpretación un poco más acotada, hay que remitirlos a la normativa, ¿no? No es una interpretación, común. Tiene que ser acotado a la norma. Con eso vamos a determinar con claridad la situación de los estudiantes. Gracias, Mariana. Gracias, Milton. Pasamos a la quinta pregunta. Nos dice, ¿en el caso del nivel secundaria es lo mismo? Silvia, por favor, ayúdanos con la respuesta. Buenas tardes. Es importante aclarar que nosotros aquí hemos visto, ¿no? Y hemos analizado los casos del tercero, del cuarto y del quinto ciclo. Para el caso de la secundaria, tiene otras condiciones, que son el sexto y el séptimo ciclo. Existen otras condiciones para la promoción y la permanencia de los estudiantes. Entonces, podemos concluir que no es lo mismo y que hay diferencias entre el nivel primario y el nivel secundario. Muchas gracias, Silvia. Pasamos a la pregunta 6. Nos dice, si en el primer y segundo bimestre hay un niño que estaba bien en los demás cursos, pero no en matemática y comunicación, entonces ahora ha seguido bajando, ¿le puede poner calificación B o C en el cuarto bimestre para generar una repitencia o recuperación? Le pedimos por favor a Miguelina que nos ayude con la respuesta. Gracias, Malena. A ver, vamos a comentar ya. La pregunta es bajo un supuesto, no tenemos el hecho, pero vale el ejercicio, ¿no? Vale el ejercicio. A ver. Ahí dice que en un primer periodo, puedes volver a la pregunta quizás, en un primer periodo tiene calificativos de A o B, creo que era la pregunta. Vuelvo a leer la pregunta, ¿sí? Sí. Si en el primer y segundo bimestre hay un niño que estaba bien en los demás cursos, pero no en matemática y comunicación, Ya. entonces ahora ha seguido bajando. ¿Le puedo poner calificación B o C en el cuarto bimestre? Ya. Para generar una repitencia o recuperación. A ver, entonces, acá es un ejemplo, no hay, sino bajo ese ejemplo, dar algunas explicaciones. Y las explicaciones, con el permiso de la audiencia, voy a dar desde 2 actores, ¿ya? Desde el actor docente y desde el actor estudiante. Si un estudiante, como dice acá el ejemplo, dice que en el primer y segundo semestre el niño le iba bien, y seguramente estaba muy contento porque le iba bien, y también el profesor también estaría contento porque a su estudiante le iba bien, ¿no? Pero pasa que en matemática y en comunicación, ¿no es cierto?, va bajando en un segundo periodo, ¿no? Va bajando, dice, va bajando. Ya. Y le corresponde un calificativo, dice por ahí, B o C. Miren, no hay una respuesta que yo pueda decir sí o no, se dan cuenta. ¿Y saben por qué? Porque para tomar esa decisión, qué calificativo le corresponde en un determinado periodo,
el profesor no hace una acción arbitraria, analiza, revisa, reflexiona sobre el desempeño de ese niño que le iba bien en unos primeros periodos del año. Y entonces seguramente se pregunta, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó desde la actuación del niño? ¿Qué pasó para que no se sabe si está evidenciando? Porque aquí en la pregunta no te dice que hay evidencias que pueden decir si le corresponde B o C. Entonces, lo que quiero decir es que el profesor analiza evidencias, reflexiona sobre esas dificultades que está evidenciando el estudiante en ese determinado periodo y toma decisiones. Una de las decisiones que toma es, primero, ¿qué tiene que hacer con ese estudiante? No es que tiene que esperar el final del periodo o el final del año escolar para decir a él le corresponde B o C. No. En el acto toma decisiones para ayudarlo a seguir progresando, ¿no? Remitiéndose a las evidencias, y esas evidencias están en los trabajos, en las tareas que ha ido realizando, en las discusiones en el salón, en las intervenciones en el salón, en los trabajos grupales, bueno, en las variadas oportunidades que el profesor o la profesora le ha dado al niño. Entonces, eso por un lado, ¿no? Va a tomar decisiones. Entonces, esa decisión de si que le corresponde B o C, gracias. Entonces, esa decisión si le corresponde B o C es en función a la evidencia. Claro, al hacer esta pregunta hay una intención quizás de por medio de ya decidir si le corresponde B o C, si a un inicio estaba yéndole bien. Entonces, habría que preguntarse, de repente, desde el trabajo del profesor o la profesora, en este caso, ¿cómo habrán sido las situaciones o las tareas que le ha proporcionado al niño o la niña? ¿Habrán sido más complejas? ¿De repente no han sido tan complejas? Quizás las tareas de los últimos periodos han sido más complejas, por tanto la actuación no ha sido tan favorable como ha ido viendo en un primer momento. Entonces, las decisiones que se tiene que tomar es basada en las evidencias, ¿no? Basada en las evidencias. Entonces, esas evidencias dirán si le corresponde en el último periodo una C o una B. No es arbitrario. Pero no hay que esperar el último momento, el periodo, para llegar a esa decisión. Recordemos que un aspecto clave de la evaluación formativa es hacer la retroalimentación durante todo el proceso del desarrollo del aprendizaje, ¿no? Y reportar cómo va su situación respecto, o el nivel de logro respecto a las competencias. Para eso hace unos pares, momentos en periodos. Entonces, son dos acciones que se complementan. Siempre en miras a ver la mejora de los aprendizajes de los niños y las niñas. Eso, María Elena, gracias. Muchas gracias, Miguelina. Pasamos a la siguiente pregunta, la 7. En cuarto grado, si tienen matemática en 3 competencias A y en una competencia B, ¿recupera esa competencia? Le pedimos por favor a Mónica que nos ayude. Bien, buenas tardes. Gracias por la pregunta. Estamos hablando del cuarto grado. Bueno, acá tenemos, nos están mostrando el del quinto grado, ¿no? En el caso del cuarto grado, recordemos que el criterio de promoción dice que debe tener en 4 áreas, ¿no? En la mitad de 4 áreas, la mitad o más de 4 áreas debe tener A o AD. ¿No es cierto? Entonces, en el caso de matemática estamos hablando de una de todas las áreas, ¿no? Porque tenemos varias áreas. Y matemática en este caso nos dicen de que tienen 3A y una B, ¿verdad? ¿Así era? Tiene 3A y una B. Entonces, ¿qué sucede?
que en este caso ya tiene para esta área, ya lo tendría, si se quiere, esta área como área, podría cumplir con esa condición de promoción, pero esta área no determina la promoción, ¿es cierto? Y por otro lado, la B sí es aceptable en este nivel, para este nivel, porque dice bien claro que debe tener en las cuatro áreas, más de la mitad A y las demás pueden ser B. Entonces no necesita recuperar esa B. ¿Estamos? Esa es la pregunta, ¿verdad? Así es. Porque cumple con esa promoción, con esa condición. Algo que por ahí también he visto y me estaban preguntando era con respecto a la matrícula. La matrícula como excepcional puede darse hasta según el instructivo de matrícula del año 2023, puede darse hasta el 17 de noviembre. Claro que ese es el caso excepcional. El caso regular de la matrícula es pues de enero a marzo, ¿no? Eso es. Gracias. Gracias, Mónica, te agradecemos mucho. Bien, pasamos a la pregunta 8. Si en un área que tiene 3 competencias, saca C, B, ¿aprueba o desaprueba? Silvia, por favor. Gracias, María Elena. Hemos visto que existen condiciones, ¿no? Tanto para la permanencia como la promoción. Sí es importante, creo que todavía ha quedado en esta mirada que tenemos lo de la repitencia, ¿no? Ahora hablamos desde este enfoque de evaluación formativa de que el estudiante tiene que seguir permaneciendo, quiere decir que volver a trabajar todo nuevamente lo que se hizo en el año con diferentes situaciones, y se promociona, quiere decir que pasa de año, hemos dicho. Pero para este caso en específico, hemos dicho que hay condiciones. Y en el caso de la permanencia, ¿no? Por favor, Wilito, en el caso de tercer y quinto, ¿no? Nos vamos a dar cuenta que para permanecer en el grado, lo que tiene que cumplir, en este caso, alcanzar el nivel de logro C en más de la mitad de las competencias. Para el caso de educación física, si solamente estoy precisando en esa área, ¿no? Si puede ser motivo, si ha acumulado las 3 siguientes y esta es una cuarta, en el caso de tercero, cuarto y quinto, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, en comunicación tiene C, C, B y me dice que tiene que tener C en más de la mitad de las competencias, tiene 3, la mitad sería 2. Y más de la mitad tendrían que ser las 3, ¿no? Eso para el caso de tercero, quinto, solo mirando ese área, y si tiene acumulado, ¿qué cosa? Otras 3 áreas más. Si la de educación física sería la determinante, ¿ya? Entonces, no cumpliría, ¿no?, ese requerimiento. Y para el caso de segundo, cuarto y sexto, me piden a mí que para esa promoción, Willy, ¿puedes pasar, por favor, para poder saber la condición? Me dice que el estudiante tiene que alcanzar AD o A. No lo cumple y me dice que va a permanecer en el grado si es que tiene C en más de la mitad de las competencias. Nuevamente, aquí sí cumple esa condición, pero tendría que estar asociada a haber tenido 3 áreas y que esta cuarta sea la vinculante. Va a depender de en qué grado esté el estudiante, si ya ha acumulado, por ejemplo, en este caso, ha acumulado 3 competencias, hemos visto en el análisis que no cumplen esos requerimientos y hay una cuarta de educación física, entonces puede permanecer, ¿no? O en este caso puede requerir recuperación. Gracias, Silvia. Bien, pasamos a la novena y última pregunta. Nos dice, si un estudiante no asiste desde los primeros días de marzo porque en CIAGIE no lo consideraba retirado, ¿el docente tiene que ponerle C en los bimestres? Mónica, por favor, ayúdanos. Bien,
A ver, entendemos, buenas tardes, entendemos de que es un estudiante que está ausente según CIAGIE. Como no explicitan mucho en la pregunta, estoy entendiendo que es un estudiante que en el CIAGIE aparece como matriculado, sin embargo el estudiante está ausente o no hay evidencias de sus aprendizajes, por ello tiene casilleros vacíos. Si ese es el caso, hay que recordar de que estos niveles de logro que asignamos con letras, que calificamos nosotros con letras, es sobre la base del análisis de evidencias, hemos dicho, ¿no? Lo que evaluamos son las evidencias, los aprendizajes, aquellos desempeños que muestran los estudiantes. Pero si aquí estamos viendo que está en blanco es porque este es un estudiante que no ha dado muestras de estas evidencias, no hay aprendizajes. Entonces, ¿de dónde tendríamos nosotros este argumento, ¿no? Esta fundamentación para poder, justificación para poder calificar, ¿no? Más bien ahí ameritaría ver un poco más de información, ¿no? Habría que ver si es un estudiante que está presente, pero no tiene las evidencias suficientes que alcancen a estos criterios de evaluación. O sea, es que el estudiante no da muestras de evidencia, pero está presente, ¿no? Si es en ese caso, pues requiere de un acompañamiento, primero de un buen diagnóstico, de un acompañamiento, una retroalimentación, recursos, ¿no? Para poder ayudarlo. Si es un estudiante que está ausente, bueno, si está ausente, hay también esta posibilidad en aquí en la parte de matrícula de colocarlo como, me parece que aparece con un rótulo de estudiante en riesgo o algo así, aparecía hasta el año pasado. Habría que esto consultar en todo caso más claro en el CIAGIE cómo aparece, pero si es un estudiante que está presente, pues hay que buscar esas evidencias, ¿no? Es, como hemos dicho siempre dentro del marco de la evaluación formativa, es ubicar cuál es ese punto de partida que tiene el estudiante para poder analizar esas evidencias y poder saber dónde está. No se puede no se trata de poner un calificativo, ¿no? Evaluar no es poner un calificativo, es justamente identificar, situar, ver cuáles son esas necesidades de aprendizaje del estudiante, qué es lo que sabe. O sea, allí está un poco la riqueza de esta evaluación, ¿no? Eso, de acuerdo a la pregunta que nos dan, estoy haciendo estas suposiciones, ¿no? Gracias.